¿no? Entonces, eso nos va a modificar el valor de la energía de activación que calculamos y por eso es que tenemos estos valores inusuales, ¿no? Entonces, pues lo que necesitaríamos aquí para poder encontrar el valor real de la energía de activación de la aleación 5,2% de cromo es que tenemos que buscar una condición donde no se presente ese fenómeno de la aparición de las redes de dislocaciones, ¿no? Entonces tenemos que irnos a temperaturas más bajas, ¿no? Entonces, concluyendo, pues el proceso de engrosamiento es controlado por difusión con una dependencia lineal cercana a T a la 1/3, como lo podemos ver en estas gráficas de acá. Sí, hay una dependencia lineal, salvo obviamente en estos casos extremos que les mencionaba, donde ya se ve algo ligeramente más alto, ¿no? La energía de activación es menor en la aleación de 15% de cromo con la de 22% cromo, con valores de 213.8 y 351.2 kilojoules sobre mol respectivamente. Y el valor inusualmente alto en la aleación con 22% cromo probablemente se deba a la tasa de engrosamiento mayor observada a altas temperaturas que se relaciona con la aparición de redes de dislocaciones, ¿no? La evolución morfológica de los precipitados pues, fue de esferas a cuboides y luego otra vez a esferas con patrones geométricos en la superficie. Este cambio en morfología cuboidal se atribuye pues, a las interacciones elásticas entre precipitado y matriz, y el cambio final a una morfología esférica pues, se atribuye a la formación de dislocaciones interfaciales para mantener una semicoherencia entre el precipitado y matriz, ¿no? Entonces, estas dislocaciones liberan parte de la energía elástica que promueve la morfología cuboidal y por eso regresamos a la forma esférica, ¿no? Y como les mencionaba, se requieren más estudios de la aleación con 22% de cromo por debajo de 850 grados para la determinación de la energía de activación libre del efecto de estas dislocaciones que me incrementan el valor de la constante cinética pues, a valores que no son razonables, ¿no? Y bueno, aquí hay algunas referencias sobre este trabajo. Y bueno, por mi parte eso sería todo. No sé si tengan algún comentario o alguna duda. Muchas gracias, doctor Carlos. ¿Sí se escucha? Bueno, ¿sí nos escucha? Ok, bueno, pues muchas gracias por su eh, amable presentación. Pues no queda más que, de igual manera, ¿no? Entregarle reconocimiento y constancia a doctor Carlos Pereira Palma por su valiosa participación, dando el tema de efecto del cromo en resistencia al engrosamiento de precipitados, níquel, aluminio en aleaciones hierro, níquel, aluminio durante tratamientos isotérmicos. De igual manera, en el marco de las actividades del Congreso de Ingeniería en Metalurgia y Materiales de la Zona Bajío, celebrado el 5 al 9 de agosto del 2024. ¿Alguna duda por parte del público? ¿Comentario? Bueno, pues muchas gracias por el tema. Continuando con las actividades del Congreso. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Continuando con las actividades del Congreso, eh, sigue por parte del doctor Neftalí Flores García el tema de aleaciones cadmio en forma de películas delgadas obtenidas a través de una ruta simple en solución acuosa. Análisis de sus propiedades estructurales. Doctor, se encuentra ya si gusta transmitir su presentación.
Doctor Neftalí, ¿sí nos escucha? Bueno, doctor Neftalí.
¿Ya me escuchan? Sí, sí se escucha. Listo, listo. Gracias, doctor. Aquí con el audio. Bien, ustedes me indican qué momento para comenzar. Doctor, ya puedo iniciar. Ok, listo. Bueno, ya pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, ya. Muchas gracias. Ok. Bueno, buenas tardes tengan todos ustedes. En esta ocasión vamos a presentarles un trabajo que se desarrolló eh, en mi estancia doctoral aquí en Simvestab Unidad Querétaro a través de un proyecto CONACYT. El trabajo por nombre aleaciones de selenuro de cadmio y azufre de perlinganato, selenosulfito de sodio. Y bueno, los temas que vamos a tratar a lo largo de esta presentación son los siguientes. Nos vamos a enfocar principalmente en la parte de lo que es, nosotros podemos decir que el selenosulfuro de cadmio es un material cerámico semiconductor, cual es de un amplio interés para la industria electrónica, debido a que sus propiedades pueden ser ajustadas en un amplio rango. Tanto el selenuro de cadmio como el de cadmio de manera independiente, ambos presentan o pueden presentar un tipo de ambos compuestos tienen una conductividad banda directa vale 1.75 a 2.48 electronvolts para el selenuro de cadmio y sulfuro de cadmio respectivamente. Tienen una alta eficiencia cuántica, además tanto la resistividad como el borde de banda prohibida de estos dos semiconductores se puede ajustar al mezclarlos. Es decir, una vez que tenemos una mezcla sustitucional de azufre dentro de la celda del selenio, van a mantener las mismas estructuras, ya sea cúbica o hexagonal, permitiendo que sus diferentes propiedades, tanto eléctricas como discos mundiales. De ahí su amplio interés en el campo de la industria electrónica. Este material pues, puede ser sintetizado de diferentes maneras, como son el depósito en baño químico, sol-gel, el rocío pirolítico, el electrodepósito, la ablación láser y erosión catódica por radiofrecuencia o corriente directa. Como les mencionaba, las aplicaciones de este compuesto ternario, pues básicamente son bastante amplias. Puede ser utilizado como materiales fotocatalíticos, como materiales dentro de los transistores de películas delgadas, como recubrimientos para control solar, debido a que sus propiedades ópticas pueden ser adaptables y ajustadas en todo el amplio rango, y como celdas solares de película delgada, específicamente como una capa ventana debido a estas propiedades. Respecto a los sistemas de selenio cadmio, de azufre cadmio, pues podemos observar la parte superior, lo que es el sistema cadmio-azufre, y podemos ver que por debajo de los 100 grados centígrados, una fase hexagonal es la que predomina para su formación. Por encima de los 115 grados se puede obtener la fase cúbica a ciertas condiciones de presión. Respecto al sistema cadmio-selenio,
podemos observar que por debajo de los 221 grados centígrados se puede obtener la fase hexagonal del selenuro de cadmio y por encima de los 221 la fase cúbica. Esto quiere decir que nosotros al mezclar ambos sistemas o al combinar ambos sistemas existe una mayor probabilidad de poder obtener un ternario azufre, cadmio, selenio con una fase hexagonal antes que la fase cúbica. Sin embargo, pues debido a las condiciones termodinámicas, se ha reportado en la literatura que es posible obtener una pequeña fracción volumétrica de la fase cúbica a bajas temperaturas. Entonces, en este trabajo lo que nosotros buscamos es comprender el efecto de la disociación concurrente del seleniosulfito de sodio durante la formación de estas aleaciones en forma de película delgada. De manera general, pues nosotros obtuvimos las películas en forma de película delgada a través de la técnica de depósito en baño químico modificado. Esto debido a que el sistema solo cuenta con 3 compuestos químicos para su depósito. Posteriormente, pues establecemos algunos parámetros dentro de la técnica de depósito en baño químico, como fue la temperatura que se realizaron a 70 grados centígrados, se fijó el pH a un valor de 9 y pues se utilizaron diferentes tiempos de depósito para la obtención de estas películas. Posteriormente, se llevó a cabo la caracterización estructural, de composición química y óptica a partir de las técnicas de difracción de rayos X, espectroscopía Raman, energía dispersa, infrarrojo, reflectancia y transmitancia. Adicionalmente, se obtuvo el espesor correspondiente para cada una de las películas. Entonces, nosotros decíamos que partíamos de un sistema de depósito en baño químico modificado, y esta modificación es porque solo utilizamos 3 reactivos dentro de la solución, o básicamente solo son 2 reactivos. Estos 2 reactivos son cloruro de cadmio, que sería mi fuente de iones metálicos, y el selenosulfito de sodio, que actuaría como una fuente de iones no metálicos, tanto para darme la fase o para darme el elemento azufre, como para darme el elemento selenio en composición. Adicionalmente, se utilizó un buffer base-borato para poder fijar el pH en el valor de 9 y de esta manera poder mantener las condiciones químicas del depósito en baño químico. Adicionalmente, pues se retiraron a diferentes tiempos y este sería nuestro diseño experimental, cómo se colocó la solución química precursora, los sustratos, y pues de esta manera poder obtener nuestras películas. Bueno, debido a lo que expliqué previamente de los sistemas cadmio, selenio y cadmio azufre, pues nosotros podemos decir que nosotros propusimos el siguiente mecanismo de formación química para la obtención de las aleaciones cadmio, selenio, azufre. Como mencionamos, pues tenemos una fuente de iones metálicos, que es el cloruro de cadmio, el cual se puede disociar de la siguiente manera. Esto adicionado al selenosulfito de sodio, el cual tiene 3 disociaciones principales. A esta primer disociación, a este punto, tenemos que el selenosulfito de sodio se disocia en sodio y selenosulfito. Esta sería la primera disociación de mi compuesto precursor para la formación de las aleaciones. Posteriormente, este compuesto de selenosulfito se va a disociar a través de 2 siguientes pasos. Es decir, existe una segunda y una tercera disociación respectivamente. La segunda disociación corresponde a los iones selenios y la tercera disociación a los iones azufre. Esto debido a que en el selenosulfito de sodio, el selenio se encuentra en un estado pasivo acomplejado, es decir, no se encuentra enlazado directamente al sulfito de sodio, sino que sirve como agente acoplante para poder permitir la liberación lenta y gradual de los átomos de selenio. Sin embargo, debido a que el selenio se encuentra en estado acomplejado o pasivado, una mayor cantidad de átomos de selenio van a estar disponibles
durante la formación de las películas o durante la formación de la aleación. Posteriormente, este selenosulfito de sodio pasará a formar un sulfato, el cual en una tercera disociación me podrá dar los iones de azufre correspondientes, los cuales van a permitir que los átomos de selenio puedan ser desplazados dentro de la estructura cristalina por átomos de azufre, permitiendo de esta manera la formación del compuesto ternario dentro de la miscibilidad 1 menos X a X. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos proponiendo que la formación de estas aleaciones en forma de película delgada se va a dar a través del mecanismo de hidróxidos acomplejados, donde la fuente de iones metálicos, en este caso el cadmio, va a favorecer la formación de hidróxidos de cadmio, los cuales posteriormente, en una segunda disociación del selenosulfito de sodio, interactuarían directamente con los iones de selenio para formar el selenuro de cadmio, y posteriormente, en la tercera disociación, estos átomos de azufre formen sulfuros de cadmio, los cuales desplacen atómicamente de sitios de los átomos de selenio y formar la aleación correspondiente. Y bueno, esto validación la decidimos a través de los siguientes resultados, los cuales se me hacen a continuación. En una primera instancia, nosotros realizamos lo que es la determinación de los espesores o la tasa de crecimiento para poder determinar qué tan homogéneas y qué tanto espesor tenían nuestras películas. Nosotros hicimos un análisis a través de un perfilómetro óptico en donde medimos la diferencia de altura entre el sustrato y la película. Esta diferencia de altura se puede observar en esta gráfica, en donde podemos ver que los espesores van desde los 47 hasta los 76 nanómetros aproximadamente con respecto del tiempo de depósito. Adicionalmente, podemos ver que la tasa de crecimiento es cuasi lineal, lo cual pues, es correspondiente con lo reportado en la literatura para la técnica en depósito en baño químico. No obstante, recordemos que en este trabajo solo se utilizaron pues, dos compuestos principales para la formación de las películas. Adicionalmente, podemos observar a través de las barras de incertidumbre que el depósito es estadísticamente uniforme en diferentes secciones de la película. Es decir, para realizar cada medida, nosotros utilizamos 10 puntos a lo largo de nuestra película formada, obteniendo estos espesores. Posteriormente, un análisis a través de la técnica de difracción de rayos X nos permitió identificar las fases presentes dentro de nuestra película. De acuerdo con este patrón de difracción, podemos observar una difracción por ahí de los 26 grados en 2θ, la cual puede ser atribuida principalmente a dos fases del compuesto selenuro de cadmio. Es decir, puede ser atribuida al plano 002 de la estructura hexagonal del selenuro de cadmio o puede ser atribuida al plano 1,1 de la estructura cúbica del mismo selenuro de cadmio. O posiblemente también podría ser asociada a la formación del ternario correspondiente dentro del isomórfico selenuro de cadmio azufre. Adicionalmente, podemos ver que debido a la intensidad relativa de esta difracción localizada alrededor de los 26 grados, podemos decir que las películas muestran una orientación preferencial a lo largo de este plano, sea cual sea el plano correspondiente dentro de la combinación de estas dos fases. Adicionalmente, pues podemos ver otras difracciones más tenues y localizados dentro de 2θ que corresponden perfectamente con las diferentes fichas cristalográficas asociadas a estos compuestos. Y dada la reacción que nosotros propusimos inicialmente, pues nosotros proponemos la formación de una fase cúbica del selenuro de cadmio y una fase hexagonal del selenuro de cadmio, debido a las condiciones termodinámicas y a los equilibrios químicos que existen, dando lugar al crecimiento inicial de estas dos fases de manera aleatoria
y posteriormente, dadas las condiciones y las cantidades de iones presentes en la solución, se da o se dé lugar al crecimiento del selenuro de cadmio. Y posteriormente, en la tercera disociación, nosotros podamos formar el compuesto selenio, azufre, cadmio. Por lo tanto, podemos decir que estas películas obtenidas son más una aleación que una fase única presente en la película. Nosotros decíamos que entonces, inicialmente, y debido a las condiciones y al equilibrio químico que existe en la solución precursora, nosotros tendríamos de manera aleatoria la formación del selenuro de cadmio en su fase hexagonal, así como el crecimiento o la nucleación del selenuro de cadmio en su fase cúbica. Como podemos observar, en esta interfaz entre el selenuro de cadmio cúbico y el selenuro de cadmio hexagonal, y dada la orientación cristalina preferencial a lo largo del plano 1,1,1 y 0,02 para los compuestos cúbicos y hexagonales respectivamente, podemos observar que la interfaz, los átomos de selenio coinciden perfectamente. Es decir, el selenuro de cadmio cúbico serviría como una nucleación sobre el substrato para posteriormente, debido al equilibrio químico, crecer en forma hexagonal a lo largo del plano 0,02. Esto se lleva a cabo durante la segunda disociación del compuesto selenosulfito de sodio. Posteriormente, este mismo compuesto y en la última disociación, los átomos de azufre comienzan a desplazar atómicamente a los átomos de selenio dentro de la estructura hexagonal, manteniendo la orientación preferencial a lo largo del plano 0002. Por lo tanto, este es un esquemático acerca de cómo nosotros estamos proponiendo la formación de esta aleación dentro de la película. Para poder llevar a cabo esa hipótesis, nosotros realizamos un análisis o un refinamiento Rydberg para la película de 120 minutos, la cual pues muestra la evidencia o una mayor evidencia de estas fases propuestas. A través del refinamiento Rydberg, nosotros hicimos este refinamiento con los datos de las fichas cristalográficas de los compuestos selenuro de cadmio hexagonal, selenuro de cadmio cúbico y el ternario selenuro de cadmio azufre a un 50 y un 50% de proporción atómica. Este es el ajuste Rydberg que se obtuvo. Como podemos observar, existen algunas discrepancias en el error de este ajuste. No obstante, estas pequeñas discrepancias pudieran ser asociadas a la presencia de un compuesto ternario o de otros compuestos ternarios, selenuro de cadmio, azufre, es decir, mayor cantidad de selenio o menor cantidad de selenio respectivamente. Luego del refinamiento y del análisis Rydberg, nosotros pudimos obtener los diferentes parámetros de red para nuestra aleación o nuestras películas delgadas. Nosotros obtuvimos que el parámetro de red para el selenuro de cambio hexagonal fue de 4.28 Armstrong, pues con una incertidumbre de 2 por 10 a la menos 3. Adicionalmente, el parámetro de red para el selenuro de cadmio cúbico fue de 5.97 con su correspondiente incertidumbre. Y para el selenuro de cadmio azufre fue de 4.169 con su respectiva incertidumbre. Esta parte inferior es el selenuro de cadmio azufre en una proporción 50-50, la cual es coincide con nuestra ficha de referencia o la cual utilizamos como referencia para realizar los cálculos correspondientes. Como podemos observar y como era de esperarse, los valores del ternario propuesto en nuestro sistema o nuestra aleación cadmio, selenio, azufre se encuentran muy cercanos a los parámetros de referencia. Adicionalmente, al comparar los parámetros de red del selenuro de cadmio hexagonal con los del ternario, podemos ver que los del ternario son más pequeños al selenuro de cadmio y se encuentran intermedios entre la referencia y el selenuro correspondiente. Esto significa entonces que nuestro compuesto propuesto, nuestro compuesto crecido, debería de tener una menor proporción al 50%, lo cual pues se podría determinar por otras técnicas. Adicionalmente, se obtuvo el tamaño de cristalito para los diferentes compuestos,
mostrando un mayor tamaño de cristalito, el compuesto selenuro de cadmio azufre. Esto significa que entonces la intensidad relativa de la difracción más pronunciada está más asociada al compuesto ternario que a sus compuestos predecesores o a los compuestos binarios del selenuro de cadmio. Adicionalmente, se calculó la fracción en peso de estos compuestos, siendo mayor la del selenuro de cadmio hexagonal, seguida por la del selenuro de cadmio cúbico, y por último, el ternario correspondiente. Por lo tanto, esta es una prueba de que el mecanismo de reacción propuesto es consistente con nuestros análisis experimentales. Es decir, en una segunda disociación del compuesto selenosulfito de sodio, existe una mayor cantidad de átomos de azufre debido a que se encontraban en un estado acomplejado pasivado y por lo tanto se favorece el crecimiento de este compuesto antes que el compuesto ternario. Posteriormente, y debido a que en un inicio se propone la formación de estructuras hexagonales y cúbicas en la misma proporción, en determinado momento se detiene el crecimiento preferencial a lo largo del plano 1-1-1 para dar lugar a la formación del compuesto hexagonal. Y finalmente, en la última disociación del compuesto selenosulfito de sodio, los átomos de azufre entran dentro de la red cristalina desplazando a los átomos de selenio, por lo tanto, una menor fracción en peso de este compuesto estará presente en nuestra película. De manera complementaria, realizamos espectroscopía Raman y estos espectros se ajustaron utilizando diferentes funciones lorentzianas y gaussianas para poder obtener los modos vibracionales y de esta manera poder comprobar que lo correspondiente a nuestras aleaciones eran efectivamente compuestos ricos en selenuro de cadmio y no en sulfuro de cadmio. Como se puede observar, el desplazamiento Raman alrededor de los 200 centímetros a la menos 1, existe un pico bastante intenso, el cual está relacionado con los modos vibracionales longitudinales ópticos del selenuro de cadmio. Como se puede observar, alrededor de los 300 centímetros a la menos 1, se observa una deconvolución muy pequeña correspondiente al sulfuro de cadmio en comparación con el selenuro de cadmio. Esta discrepancia en intensidades relativas de ambas longitudes puede ser asociada precisamente a la poca presencia de las vibraciones cadmio-azufre, las cuales, como se mencionaron anteriormente, están ligadas a la formación del ternario en la etapa final de la disociación. Y esto es, corresponde o puede ser verificado debido a la intensidad de este pico. Como podemos ver, inicialmente no se aprecia el longitudinal óptico del sulfuro de cadmio y conforme incrementamos el tiempo de depósito es más evidente, lo cual valida nuestro y se mantiene constante la intensidad relativa del longitudinal óptico del selenuro de cadmio. Posteriormente se realizó un análisis de espectroscopía de energía dispersa y un análisis de espectroscopía de reflectancia transmitida atenuada mediante infrarrojo. Esto para corroborar los mecanismos de formación y de crecimiento de las aleaciones en forma de película delgada. En el gráfico de energía dispersa podemos observar que el cadmio comienza a incrementar su cantidad en función del tiempo, pasando de 29 a 41% atómico en función del tiempo. Es decir, la disociación del cloruro de cadmio es gradual en todo el rango de tiempo. Adicionalmente, podemos ver que la cantidad de selenio se mantiene más o menos constante durante todo el tiempo. Podemos ver en las barras de incertidumbre que algunas coinciden respectivamente con las consiguientes. Es decir, estadísticamente hablando, se mantiene casi constante la cantidad de selenio durante todo el mecanismo de reacción. Posteriormente, al analizar la cantidad de átomos de azufre, podemos ver que conforme incrementa el tiempo, una menor cantidad de átomos de azufre
se tiene en la reacción debido a las disociaciones correspondientes. Adicionalmente, mediante espectroscopía infrarrojo, podemos observar que conforme incrementa el tiempo de depósito, la banda que se encuentra alrededor de los 3500 centímetros a la -1 se hace más evidente. Esta banda está asociada directamente con la formación de especies hidroxilo, por lo tanto se corrobora que el mecanismo de reacción se llevó a cabo a través de un crecimiento de hidróxidos acomplejados del metal correspondiente. Finalmente, mediante espectroscopía de reflectancia y transmitancia, pudimos obtener el borde de energía prohibida para las diferentes películas, las cuales se encuentran del lado derecho. Como podemos observar, en un inicio, las películas tienen un borde de energía de 2.02 electronvolts, la cual disminuye y posteriormente vuelve a aumentar. Esto se debe precisamente a la cantidad de átomos de azufre que se encuentran dentro de la película y de manera estructural a la formación de estas, siendo la película a 120 minutos la que queda entre pues, los dos bordes de energía prohibida intermedios de sus semiconductores binarios correspondientes. Por otro lado, dentro de los aspectos de reflectancia y transmitancia, podemos ver que las películas pues muestran buenas propiedades ópticas de transparencia y se puede observar claramente los dos bordes de absorción de los diferentes semiconductores. Por lo tanto, más que formar un ternario, se logró la formación de diferentes compuestos en forma de una aleación. Entonces, pues a manera de conclusión, podemos decir que se formaron en forma de película delgada las aleaciones de cadmio, selenio y azufre, a través de una ruta simple de depósito de solución acuosa. Las películas obtenidas presentaron estructuras cúbicas hexagonales para los compuestos selenuro de cadmio y una estructura hexagonal para el ternario selenuro de cadmio azufre. Mediante refinamiento Rydberg pudimos validar la existencia de las fases propuestas y obtener los parámetros estructurales de las películas de selenio azufre cadmio, los cuales se encuentran dentro de los valores intermedios de sus respectivos semiconductores binarios. Adicionalmente, las espectroscopías Raman e infrarroja confirmaron el mecanismo de reacción propuesto y finalmente se corroboró mediante el borde de energía prohibida que los valores de sus semiconductores, bueno, los valores ópticos se encuentran entre los valores reales de los semiconductores correspondientes. Y bueno, queremos agradecer a Consejo Nacional de Humanidad, Ciencia y Tecnología por la beca doctoral número 4039 y al CIMBESTAT Unidad Querétaro por todo el apoyo y su infraestructura para llevar a cabo la caracterización de estos materiales. Y bueno, por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, no sé si existe alguna duda, comentario por parte de ustedes. Buenas tardes, doctor Neftalí. Un placer. Mi pregunta va dirigida hacia el cadmio. Yo tenía entendido que el cadmio es un material tóxico, que incluso en procesos de refinación está penalizado. Bueno, a reserva de lo que usted me diga. Bajo esa consideración, quisiera saber cuáles son las afectaciones a las características finales del material, o cuáles deberían ser las consideraciones para realizar este proceso o utilizar el material final. Sí, efectivamente, el cadmio es un material o es un metal altamente tóxico. Sin embargo, desde el punto de vista de equilibrio termodinámico y químico, pues al formar los calcogenuros correspondientes de cadmio, como es el sulfuro de cadmio, pues estas cuestiones toxicológicas y dañinas del metal
se pasivan y pues se mantiene un equilibrio adecuado para que el compuesto no sea tóxico. Es algo similar a lo que sucede con el cloruro de sodio, ¿no? El cloro es un gas bastante tóxico, el sodio es un elemento bastante volátil, pero cuando se conjugan y se estabiliza el compuesto, pues lo utilizamos como una sal de mesa. Lo mismo sucede con estos calcogénuros de cadmio, los óxidos de cadmio, el selenuro de cadmio, son materiales que ya en forma de compuestos son estables, se reduce el daño o la toxicidad del cadmio metálico, incluso pues es utilizado el sulfuro de cadmio como pigmento en algunas cuestiones, ya sea tanto para la industria textil o como para la industria plástica. Y pues bueno, lo que se busca al agregar el selenio, el cual también de manera o en forma de átomo es bastante tóxico, pues es estabilizar estos compuestos y obtener las mejores propiedades como un compuesto y pues sobre todo reducir esa parte de la toxicología y cuestiones peligrosas de ambos elementos. Ok, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, Sí, adelante. ¿alguna otra duda, comentario? ¿no dudas? Bueno, si no queda alguna duda, comentario, sería todo por el día de hoy. Y pues no nos queda más que agradecer al doctor Neftalí por su tiempo y presentación. Y pues bueno, sería todo por el día de hoy de las actividades del CONIEM. Si tiene alguna duda, comentario con gusto, en la puerta se las pueden aclarar. Las actividades duran 7 días, 5, terminan el día viernes. Van a ser horarios de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Les agradecemos su presencia a toda la audiencia y de igual manera a los que se encuentran de manera virtual y a través de la transmisión en las redes sociales. Muchas gracias por el tiempo. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, hasta luego.